y pues voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, profe. Ok, Sí. perfecto. Entonces, vamos ya por el laboratorio número 7, que vean que se llama respuesta a la frecuencia. Entonces, vean que el propósito principal de esta práctica es estudiar cómo responden los circuitos RC, RL y RLC, ya no en el tiempo, como en las dos prácticas anteriores, que nos importaba ver cómo se comportaba la carga del capacitor en el tiempo, cuando había un régimen transitorio, cuando había un régimen permanente. Todo eso ya lo dejamos atrás porque todo eso pertenece a un análisis en el tiempo. Ahora vamos a analizar en la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos ver cómo distintas entradas con distintas frecuencias, todas de corriente alterna, es decir, todas que tienen una forma senoidal o cosenoidal, y ver cuál es la respuesta del circuito tomando la tensión eléctrica, la resistencia, ya sea en el circuito RC, la caída de tensión en la resistencia, el circuito RL con la caída de tensión en la resistencia, o el circuito RLC con la caída de tensión de la resistencia como la salida del circuito. Esa es la idea principal que quiero que se lleven, que la tensión en la resistencia es la más importante en cada una de estas tres topologías. Y recordando siempre que ya no vamos a tener corriente directa y switches, sino de una vez corriente alterna. Como tenemos corriente alterna, la tensión eléctrica y la corriente van variando en el tiempo, entonces pues el inductor tiene un efecto y el capacitor tiene otro efecto, que pues termina demostrándonos que igual ante una fuente de tensión eléctrica alterna, tenemos corriente alterna también. Si ustedes ya esto lo analizaron para la teoría, ya sabemos que hay reactancias, ya sabemos que cómo se calcula la impedancia total del circuito, ya conocen los fasores, que es pues toda la teoría que viene aquí. La idea de los fasores. No voy a ver ese análisis tan teórico que ya de por sí lo repasaron ustedes en teoría, sino vamos a enfocarnos en un punto de vista más práctico. Entonces voy a abrir aquí el Paint, que es la herramienta maestra de Windows. Y quiero que me sigan con este ejemplo. Es un ejemplo un poco torpe, no lo admito, pero espero que entiendan la idea. Entonces, aquí está nuestro estudiante de laboratorio de física 3. Piensen que eso es como una gorra. Aquí está él, muy feliz porque acaba de pasar su PM número 2. Entonces él está aquí. Y por este lado está eh, la mamá como con unas trenzas. Piensen que la mamá. Muy enojado porque no lavó los platos. Voy a hacerle unas pestañas para que parezca la mamá un poco más. Yo sé, mis dibujos son horribles, pero es la idea. Y aquí está, pues, tal vez la novia de nuestro estudiante física 3. Digamos que está feliz. Ok, en fin, todos tenemos celulares hoy en día. Todos tenemos celulares. Entonces, pues la mamá, como él se fue de fiesta y no lavó los platos, pues le envió un mensaje que vamos a suponer que es una señal senoidal. Un mensaje que, como se lo mandó la mamá diciéndole que por qué no lavó los platos, es una señal de muy alta frecuencia y diciéndole, carajillo, no hiciste lo que tenías que hacer y el perro, no sacaste el perro. En fin, esa es la señal en el tiempo. Una señal que se envía por el celular y es de esta forma. Y el mensaje de la novia es una señal ahí diciéndole cosas bonitas. Entonces es un mensaje con una frecuencia baja, una frecuencia poco lento ahí, cálido. En fin, ambos mensajes eh, viajan por el aire, por el celular. Es decir, tienen el mismo tiempo y en el mismo lugar. Es decir, ambas señales, cuando ya las envío al aire, se van a sumar. Si yo sumara esta señal con esta señal, de fijo veríamos en el tiempo algo que se comporta muy similar a esto, donde ambos mensajes están sumados uno con el otro, porque los dos se fueron en forma de ondas y pues
al tomar el mismo momento y el mismo espacio, y pues se sumaron, porque las ondas se pueden sumar. Entonces, este mensaje sumado es el que llega al celular de nuestro amigo, que le vamos a poner Rodolfo. Realmente no me acuerdo si aquí hay algún Rodolfo, si lo hay, lo lamento. No fue mi intención, pero bueno, fue el nombre que se me ocurrió. Entonces a Rodolfo le llega esta señal sumada a su celular, pero el celular tiene que interpretar cuál es el mensaje que viene de la mamá y cuál es el mensaje que viene de la novia. Porque imagínense que le llegue este mensaje y el celular le diga que es de la novia. Pues, se va a sentir mal, ¿verdad? Imagínense. No se han ido ni a vivir juntos y ya le está diciendo que por qué no lavo los platos. En fin, el celular tiene que lograr interpretar cuál es cada mensaje, pero el Y le llega esta señal, que es la mixta. Entonces, esta señal pasa por dos filtros. Vamos a pensar que pasa por un circuito, que sería un filtro pasabajos. Y hay otro que se llama un filtro pasa altos. Entonces, cuando toda esta señal pasa por el filtro pasabajos, lo que va a salir va a ser únicamente la señal de baja frecuencia. Porque toda esta señal, este efecto de la alta frecuencia, se quedó atrapado en el filtro. Recuerden, es un filtro, como cuando hacemos café y no dejamos que pase el café, solo lo que nos interesa, que sería el agua. Y cuando esta misma señal que entró aquí y entró también al filtro pasa altos, el filtro pasa altos solo deja pasar la señal de alta frecuencia. Es decir, le quita este efecto de baja frecuencia que ve aquí. Y así el celular le dice, ok, este señal que pasó por el filtro pasabajos es la señal de tu novia. Y esta señal que es de alta frecuencia, que pasó por el filtro pasa altos, va a ser la señal de tu mamá. Entonces así el celular pudo diferenciar las dos señales. Y así Rodolfo pudo entender que no lavó los platos y pudo entender que, pues, la muchacha la estaba invitando a la casa o algo, no sé, lo que sea. Entonces, este ejemplo, un poco sin gracia o torpe, es realmente cómo funcionan las telecomunicaciones hoy en día. A punta de enviar todas las señales por un mismo canal, que puede ser el aire, que puede ser una fibra óptica, que puede ser un cable coaxial. Estas señales van sumadas porque van juntas. Hay que aprovechar el mismo canal para enviar toda la información que podamos. Y cuando llega a un receptor, este receptor filtra la señal a través de filtros y puede recibir el mensaje que le toque y evitar los mensajes que no eran para él. Es la misma sistema de comunicaciones por teléfono, por celular, por internet, por walkie-talkie, por lo que sea. Todas las señales entran por una antena, igual que en la radio, igual que en el Bluetooth. El Bluetooth al final también recibe la señal de todos, pero él dice, voy a conectarme únicamente con la señal con la que pues haya enlazado yo. Al enlazarlo, escogí como un filtro que me permite únicamente filtrar de todas las señales que voy a recibir, la que pues estoy conectado. Entonces, esa es la idea general de los filtros. ¿Cómo son esos filtros por dentro? En la vida real, esos filtros pues son un poco complicados dependiendo de la aplicación, ya sea telecomunicaciones, ya sea Wi-Fi, ya sea radio, ya sea televisión, depende. Depende incluso si son filtros digitales o analógicos. No nos vamos a meter en tanto detalle. Lo importante es darnos cuenta que los circuitos RC, RL y RLC pueden funcionar como filtros pasabajos, pasa altos y pasabandas, que sería el circuito RLC. Entonces, si yo tengo un circuito en que tengo una entrada cualquiera, puede ser una entrada de cualquier frecuencia, puede ser una antena que está recibiendo todas las señales, y yo pongo un circuito RC, tomando en cuenta que la caída de la tensión en la resistencia es la salida, y yo analizo cómo se comporta esta respuesta ante todas las frecuencias, es decir, haciendo una gráfica donde mi eje X fuera frecuencia y mi eje Y sea V, que es la salida de la resistencia, sin importar qué amplitud tenga aquí, aquí me va a venir V máximo seno de omega t. Puede ser lo que sea, nada más sabemos que es corriente alterna y puede ser la amplitud que sea, nada más sabemos que es de cierta frecuencia. Entonces, para este circuito en específico, la curva de respuesta en la frecuencia es de esta manera.
y donde aquí pues llega aproximadamente al V máximo. ¿Qué quiere decir esta gráfica cuando ustedes la ven? Quiere decir que si aquí entra una señal de una frecuencia muy baja, pensemos 10 Hz, una frecuencia muy baja, 10 Hz está por aquí, lo que llega a la resistencia es aproximadamente 0 volts, no llega a nada. Si después entra por aquí una señal que ya tiene 2000 Hz, una señal más o menos por aquí, y esa señal le llega a un poquito, un aproximadamente 0 también, que es muy bajo lo que le llega. Pero si a esta señal o este circuito le entra una señal aquí de 10.000 Hz, 10.000 Hz, voy a pensar que está como por aquí, pues vean que ya ahora cambió. Ahora esa señal sí llegó con un alto valor a la resistencia. Y si sigo aumentando más la frecuencia, no sé, unos 200.000 Hz, pensando como por aquí, y esta curva se mantiene así. Entonces vean que al final, para cierta frecuencia en adelante, en este ejemplo que estoy haciendo yo, fue aproximadamente 10.000, yo ya puedo considerar que cualquier otra frecuencia que yo introduzca esta señal mayor a esos 10.000 va a llegar a la resistencia. Es decir, este circuito está filtrando las bajas frecuencias y está dejando pasar únicamente las altas frecuencias. Entonces, este circuito se le llama filtro pasa alto. Ahora analicemos otro circuito que ya conocemos. Corriente alterna, un inductor, una resistencia. Igual, siempre pensando que la salida de nuestros circuitos justo en la resistencia. Si yo hiciera un análisis en la frecuencia, es decir, poner en el eje X frecuencia y sin importarme realmente lo que llega aquí de amplitud, solo pensando en el máximo, igual esto tiene V máximo, seno de omega t, puede ser cualquier frecuencia, puede ser cualquier señal, mientras sea alterna. La forma de respuesta de este circuito, que es un RL, es más bien de esta forma. Donde, si aquí entran señales de 10 Hz, por ejemplo, 10 Hz estaría como por aquí, vean que tiene un comportamiento totalmente diferente al que tenía en el circuito RC. Este más bien, a bajas frecuencias, deja pasar la señal. ¿Se ven? Aquí, digamos, está a 100 Hz. Y luego, si ya pensamos en muy altas frecuencias, como 10.000, que vean que era este mismo 10.000, vean que ya ahora no llegó nada de salida a la resistencia, llegó aproximadamente 0. Entonces, una vez más, este circuito logró filtrar unas señales. Si me llegan señales de muy baja frecuencia, toda la energía o toda la tensión eléctrica pasa a la resistencia. Pero si me llegan señales de alta frecuencia, vean que llega aproximadamente 0 a la resistencia. O sea, este circuito sirvió como un filtro de señales pasa abajo. Porque vean que las señales de baja frecuencia lograron pasar y las señales de alta frecuencia no lograron pasar. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿de cuánta cantidad se determina alta frecuencia y cuánta cantidad se determina baja frecuencia? Bueno, eso dependerá de un dato que se llama frecuencia de corte, que es la frecuencia a la cual tenemos el 0,707 del valor máximo. A esa frecuencia yo puedo decir, para un circuito pasa alto, que esa frecuencia en adelante la señal pasa y de esa frecuencia para atrás la señal no pasa. En el caso de un circuito pasa abajo, filtro pasa abajo, la frecuencia de corte es el mismo valor, pero quiere decir que de esa frecuencia para atrás pasa toda la señal y esa frecuencia para adelante no pasa nada, porque es un filtro pasa abajo. Entonces, esa frecuencia de corte es el valor que determina qué se deja pasar y qué no, que en teoría decimos que pasa y que en teoría decimos que no pasa. ¿Y cómo se calcula esa frecuencia de corte? ¿Qué la determina? Bueno, la determinan los elementos de circuito. En el caso del circuito RC, el C y el R.
Es decir, esa frecuencia de corte para cierto circuito es igual a 1 sobre 2pi R por C. Esa es la frecuencia de corte para un circuito RC. Entonces, dependiendo de la aplicación, puede ser incluso música. Por ejemplo, los pedales de guitarra no son más que filtros que modifican las frecuencias para que unas sean más grandes que otras, con más intensidad que otras, es decir, el sonido se va a distorsionar. Es simplemente una escogencia de un R y un C apropiado. Entonces, cuando estás en un pedal de guitarra y ustedes ven que los músicos mueven unas perillas, lo que están haciendo es cambiando el R o el C para que esa frecuencia de corte se mueva, ese filtro cambie y modifique otras frecuencias. Deje pasar unas y otras no. Eso en un modelo muy, muy simple, ¿verdad? Porque como les dije, estos son los filtros más primitivos o los primeros que hay, que son circuitos RC y RL. ¿Cómo se calcula la frecuencia de corte para este circuito? Bueno, pues se los dejo que lo investiguen, pero es una fórmula muy similar. Tiene que ver obviamente con el L y el R, nada más que no es igual que esta. Se los dejo picando ahí para que le ponga un poquito más de ganas. Entonces, ya vimos el filtro pasa alto y el filtro pasa bajo, que es un circuito RC y un circuito RL, siempre con la salida en la resistencia. Si ahora analizamos un circuito RLC, con aquí el V out, ¿verdad? Siempre en la resistencia. Y aquí tenemos igual una corriente alterna, una señal. Puede ser una señal de video, puede ser una señal de música, puede ser una señal encriptada, en fin, puede ser cualquier cosa mientras sea corriente alterna. Entonces, si analizamos la respuesta en frecuencia a este circuito, es decir, poner en el eje X frecuencia y ver cómo se afecta según la frecuencia de la señal de entrada, este filtro tiene una respuesta que tiene esta forma, aproximadamente, donde este es el valor máximo, V máximo, justo aquí. ¿Qué quiere decir este filtro? Que este filtro en especial deja pasar un rango de frecuencias. Vean que hay bajas frecuencias, no las deja pasar. Luego hay una frecuencia de corte. Luego, de ahí en adelante, deja pasar las señales. Y luego vean que hay otra frecuencia de corte, porque es exactamente el mismo valor. Y luego ya decimos que no deja pasar las señales altas. Es decir, es un filtro que me deja pasar un rango específico de frecuencias. Ya no solamente las altas o las bajas, sino ya un rango en específico. Este filtro, como ya mencioné, se le llama filtro pasabanda. Y tal vez es el filtro más útil en términos de telecomunicaciones porque puedo escoger una frecuencia en específico. Por ejemplo, el radio del carro. Cuando uno está, pues, yendo por la carretera y está escuchando música, está escuchando sinfonola. Entonces, pues, uno dice, voy a escuchar otra, ya sinfonola me cansó, entonces mueve la perilla. Al mover uno la perilla, lo que hace es mover este filtro a otra frecuencia, escoger otro rango de frecuencias. Ese rango puede ser tan limitado, o sea, tan estrecho, esta curva puede ser tan estrecha, de manera que solo filtre una frecuencia en especial, que sea específicamente la frecuencia de la emisora que yo quiero sintonizar. Por ejemplo, Radio U es 101.9 megahertz. Megahertz esa es su frecuencia, 101.9 megahertz. No sé, 103.1, no sé, Radio FX o no sé cómo se llamarán. Esa es su frecuencia de emisión, 103.1. No sé, Sinfonola es como 97.9, algo así, o por ahí. En fin. Entonces, cuando uno quiere cambiar, lo que hace es cambiar, mover perillas, es cambiar estos elementos, ya sea el C o el L. Recuerden que en un modelo muy primitivo, ¿verdad? Algo muy ideal. En la vida real son más complejos, pero la idea es la misma. Entonces, este valor se le llama la frecuencia de resonancia, ustedes la conocen, es la frecuencia a la cual tenemos la mayor caída de tensión en la resistencia. Es decir, tenemos el V máximo en nuestra salida. Esa frecuencia
en hertz es 1 entre 2pi sobre raíz de LC. Esa es la frecuencia de resonancia. Y en radianes por segundo la podemos obtener de esta forma. Entonces vean que esa frecuencia de resonancia es de ese pico en el cual tenemos la mayor energía en la resistencia, la mayor salida, depende de L y de C, de los valores que yo elija aquí. Entonces, en un radio, pues piensen que modificamos esto y esta curva pues se puede mover como hacia otra frecuencia, dependiendo del valor de L, como que la curva se mueva y sea aquí. Entonces, esta nueva frecuencia es la nueva frecuencia de resonancia y esa es la frecuencia que se va a seleccionar en el radio, que es la que va a pasar con mayor intensidad. Bueno, ese fue un resumen de muy rápido y poco específico a la vez de filtros. En el laboratorio de hoy, lo que queremos obtener es cada una de esas respuestas de esos filtros, porque esa respuesta, es decir, estas gráficas, son las que me pueden indicar qué frecuencias pasan y qué frecuencias no pasan de un filtro. Dependiendo de la aplicación que yo tenga, yo necesito conocer su respuesta a la frecuencia para saber qué señales deja pasar y qué señales no. Por ejemplo, en música es muy importante porque si yo quiero eliminar un ruido de alta frecuencia que hay ahí, pues necesito un filtro pasabajos que deje pasar únicamente las frecuencias del sonido y las frecuencias de muy altas, de ruido muy alto, no pase. Ese sería un ejemplo. ¿Cómo saber si ese circuito que yo tengo, ese pedal de guitarra es específicamente el que yo necesito? Conociendo su respuesta en la frecuencia, es decir, conociendo estas gráficas. Entonces, yendo ahora sí al laboratorio, justamente lo que vamos a hacer hoy, abren el LT Spice, Gran File, New Schematic, y vamos a empezar con el primer filtro, el pasa altos, que es un circuito RC. Entonces vamos a colocar una fuente, un capacitor, una resistencia. Vamos a cerrar el circuito. Vamos a poner la tierra, que siempre es muy importante. Y vamos a poner un label que diga Vout. Y se lo vamos a pegar justo aquí, que es, vean, la caída desde la tierra hasta el Vout, es justo la caída de tensión de la resistencia. Ahora vamos a elegir los valores. Si mal no los recuerdo, creo que son 0.033 micras. Voy a revisar la práctica solo para estar seguro. 0.033 micras, sí. Y esta es 12K. Listo, ya tengo configurados los valores. Ahora van a venir a la fuente, clic derecho, Advanced, le van a poner senoidal. No es necesario ponerle nada aquí, sino justo en este pequeño cuadrito que es el que nos va a permitir hacer análisis en la frecuencia. Le van a poner de amplitud 5 y le fase le ponen 0. Y le van a dar OK. Ahí les debería salir esto de aquí. Ahora necesitamos configurar los comandos de simulación. Le damos Simulate, Edit Simulation Command. Y vean que normalmente utilizábamos Transient cuando hacíamos un análisis en el tiempo, pero como ya no nos interesa cómo se comporta en el tiempo, si no nos interesa cómo se comporta en la frecuencia, le vamos a dar aquí donde dice análisis en AC, que quiere decir análisis en corriente alterna. Le vamos a dar tipo de barrido por década, le vamos a dar 30 puntos por década, le vamos a decir que empiece en 10 Hz y le vamos a decir que termine en 10.000 Hz. Le dan OK, pegan los comandos de simulación ahí y luego le dan aquí pues, en el viejito que sale corriendo. Vean que cuando ya sale mi pantalla de simulación, el eje X es frecuencia, porque recuerden, queremos la respuesta en la frecuencia del circuito. Luego le dan a dar clic derecho, Add Traces, agregan Vout. Listo. Vamos a ver. Un momento, voy a cambiar este. Segundo intento. Creo que cuando puse coma él no le tomó muy bien.
Vamos a ver, segundo intento. A traces, agregan un out. Así, ahora me gusta más. Y luego le dan a dar clic derecho aquí a la fase, le dan plot face, y luego le dan aquí clic derecho en pues el eje Y, y le van a dar lineal, y le van a dar OK, y vean la forma de curva que obtuvimos. Es exactamente las que les dibujé al inicio en Paint. ¿Lo ven? A bajas frecuencias casi no llega nada de tensión a la resistencia, pero a altas frecuencias sí llega más tensión. Lo ven casi que el máximo era 5, que fue lo que le configuramos a la fuente. Esta curva me demuestra que este circuito funciona como un filtro pasaltos. Ahora, en la práctica solo les pide aquí que leen File, exporta. Ahorita hablamos de eso, ya les voy a decir. Aquí ya en la práctica deberíamos exportar. Quiero mostrarles algo más, algo extra. Les dije que la frecuencia de corte era 2pi por R por C. Que para esta C y esta R, esa frecuencia es aproximadamente 401,9 Hz. Lo acabo de calcular. Esos 401,9 Hz están aproximadamente, aquí hay 100, como esto está en escala logarítmica, aquí está 200, aquí está 300, aquí está 400. O sea, más o menos la frecuencia de corte está por aquí. Que si vean que si yo llego hasta la gráfica, aproximadamente recto, ¿verdad? Todo está súper aproximado. Tengo un valor de más o menos 3.5 volts. Y recuerdan la otra definición que yo les dije, que la frecuencia de corte era justo cuando la salida sea igual al 0,707 del valor máximo. Vean que mi valor máximo es 5. Si yo lo multiplico por 5 por 0.707, me da aproximadamente que la frecuencia de corte se da cuando la salida es 3,535 volts. Que es más o menos donde yo a ojo pues pude interpretarlo de la gráfica. Para que vean que lo que les contaba al inicio de la frecuencia de corte es súper importante porque define desde qué frecuencia se dice que pasa y desde qué frecuencia se dice que no. Si los filtros son muchos más profesionales, mucho más complicados, ya no los básicos, uno puede hacer esa curva del filtro más perfecta para que justo en la frecuencia de corte casi que caiga toda la tensión. Pero son filtros de mayor, se le llaman filtros de mayor orden, son más complicados, utilizan otros elementos. No los vamos a ver, nos quedamos con el más básico, que es este. Otro detalle que les quería ver. ¿Qué tal si yo modifico esto y le pongo, no sé, 120? Si hago 120, esa frecuencia de corte se va a hacer más pequeña, porque dependía del inverso de la resistencia. Entonces esa curva se ve modificada de esta manera. ¿Lo ven? Ahora la frecuencia de corte está más o menos como por aquí. ¿Lo ven? Menos de 100 Hz. Ahí a ojo, un cálculo rápido. Entonces esa es la importancia de estos circuitos y de cómo el diseñador de circuitos elige los valores apropiados según su aplicación o lo que necesite. Bueno, volviendo al caso anterior, ahora sí vamos a exportar los datos. Era el caso que nos pedían. Le dan clic aquí, le dan File, Export Data as Text. Y aquí pongan muchísima atención. Cuando exportan en la frecuencia, cambia un poco la cosa. Escogen el VOUT, ¿verdad? Igual. Y le dan cartesiano, real e imaginario. Voy a poner esto en mi escritorio. Y le voy a poner frecuencia. Claro que. Entonces, cuando exportan estos datos, comúnmente tendríamos solo dos columnas. Pues el eje X y el eje Y, ¿verdad? Bueno, cuando exportamos en frecuencia tenemos tres columnas. ¿Por qué es así? Bueno, el programa decidió hacerlo así porque tiene mucha más información estas dos columnas. ¿Para qué nos interesa a nosotros? Bueno, esta primera columna es la frecuencia. ¿Ok? Todo esto para abajo es la frecuencia. Cada uno de los datos en el del eje X. Y esto que está aquí
es el V-out, nada más que no lo vienen dado en dos datos, en su parte real y su parte imaginaria. Entonces, sí, ¿cuál es el V-out? ¿La real o la imaginaria? Las dos a la vez. ¿Cómo se obtiene el V-out? El V-out va a ser igual a la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es decir, ustedes tienen que llegar a Excel cuando exportan estos datos, en el siguiente cuadrito, hacer un comando que sea esto, que coja este dato, lo eleva al cuadrado, coja este dato, lo eleva al cuadrado y a todo le meta raíz y lo sume. Y ese valor es el V-out. Este V-out que obtienen con esta fórmula es el que les va a dar esta misma gráfica que hemos estado estudiando. Con el eje X, esta columna, y el eje Y, la magnitud de estas dos columnas. ¿Queda claro eso? Vean que es lo nuevo a lo que siempre hemos hecho. Es lo diferente, por eso les explico. Bueno, es muy sencillo. Nada más un comando más, agarrar la esquinita del cuadrito Excel y bajarlo hasta llegar al último dato. Solo un paso extra. Así obtienen. Recuerden que siempre sus gráficas deberían verse exactamente igual a esta que tienen aquí, porque son esos datos. Si no logran eso, algo hicieron mal en el camino. Con eso es el primer circuito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, cool. Entonces continuemos. La siguiente parte del laboratorio es armar un circuito ahora del tipo LC. Entonces vamos a eliminar el capacitor, vamos a poner el inductor. Y verificamos cuáles son los nuevos datos o parámetros del circuito. Recuerden que eso es importante para saber cómo será la curva. Necesitamos poner 2K y 840 milihenries. Entonces, 2K y 840 milihenries. Ya con eso es suficiente. Ahora le damos run, los mismos comandos de simulación, agregamos el vout, eliminamos la fase, cambiamos esto a lineal y voilà, vean la forma de curva que obtuvimos. A bajas frecuencias, la señal toda llega a la resistencia, pero a altas frecuencias la señal no llega a la resistencia. Es un filtro pasa bajos. El mismo que ya analizamos en el Paint. Le damos clic aquí, le damos File, Export Data as Text. Exportamos, recuerden, cartesiano, real, imaginario, el vout, lo exportan y ya tienen los datos. Parte real, parte imaginaria, sacan la magnitud, tienen el vout y pues grafican. Y listo. Ya eso es todo lo que tienen que hacer con el segundo circuito. Recuerden que lo importante de estos circuitos es la respuesta en la frecuencia. Por último, el último circuito de la práctica es un circuito RLC, que corresponde a un filtro pasabanda. Lo construyen, vamos aquí a buscar 0.33 micros, 840 y 1K. Y 1K. Listo. Entonces, ahora sí, mismos comandos de simulación. Run. Otra vez, eje X es frecuencia. A traces. Ah, no le puse el vout. Entonces voy a poner el vout. Lo pego igual aquí porque es la caída de la resistencia. Y ahora sí. Ok. Quito la fase. Le doy aquí lineal. Y vean la forma o la respuesta de este filtro. Vean que bajas frecuencias no llega nada de tensión a la resistencia. Altas frecuencias de cierto rango tampoco suben. Y dentro de ese rango aproximadamente sí tenemos señal en la resistencia. Es decir, es un filtro pasa banda. Hay una banda de frecuencias que sí llega a la salida, que es el V-out.
Dato importante, si calculamos esta frecuencia de resonancia, ¿se acuerdan? Que era el valor donde teníamos el máximo, el V máximo, se da en la frecuencia de resonancia, que era 1/2pi raíz de LC. Para este L y este C, esa frecuencia de resonancia es de 302 Hz, que es, vean, 100, 200, 300, más o menos a ojo, se ve que es este valor, 302 Hz. Y cuando llegan a este punto, pues le dan File, Export Data as Text, Export Data as Text, exportan los datos, igual cartesiano real, y construyen la gráfica. Un último dato, para, ya ahí terminamos el laboratorio, exportando esta última gráfica. Un último ejemplo es lo que yo les decía, imagínense que estemos sintonizando cierta señal de radio, en este ejemplo a 300 Hz, aunque no hay señales de radio a 300 Hz, es una suposición. Y luego yo vengo y cambio la perilla y cambio esto a, no sé, 55 cuando lo moví. Entonces eso provoca que la curva se desplace, ¿lo ven? Y si hago cambios tal vez más significativos, como de 1, como que moví la perilla con más ganas, vean que la curva igual se desplaza para otro lado. Ahora su frecuencia de resonancia o la señal que sintonizaría estaría en aproximadamente como 190 Hz, por ahí, 180 Hz. Normalmente eso es lo que sucede, o en una manera muy ideal, un mundo muy, muy básico, es lo que sucede dentro del radio. Con esto damos por terminado el laboratorio. Voy a repasar nada más los resultados para que vean lo que tienen que hacer. Vean que principalmente para todas las partes es el mismo texto, es decir, se repite lo mismo para cada parte y cada parte corresponde a cada circuito. Entonces, para el circuito RC, vean que lo primero que les dice en resultados es que tiene que haber la tensión en la resistencia teórica para cada valor de frecuencia. ¿Cuáles valores de frecuencia? Todos los que se exportan aquí. Entonces, es un comando en Excel. Hacen una fórmula donde el eje, la entrada de esa fórmula sea la frecuencia. ¿Qué fórmula tienen que utilizar? Bueno, viene en el marco teórico. Ahí, pasé un poquito. Aquí. Si van a cada sección de cada circuito, por ejemplo, a la sección del circuito RC, va a encontrar esta fórmula aquí, que vean que dice caída de tensión V en la resistencia en términos de su frecuencia. Y viene la fórmula, que si lo ven, este E sub 0 es el valor máximo, que vale 5, R es el valor de resistencia, R es el valor de resistencia, C es el valor de la capacitancia, y W es el valor de la frecuencia angular. Recuerden que el programa les da frecuencia en Hertz. Entonces aquí debería meter 2pi por f, para que no incluyan ahí directamente el f, ¿verdad? Hay que incluir 2pi por f porque aquí esta fórmula es para frecuencia angular. ¿Ok? Entonces así obtienen los datos teóricos. Se van a construir, finalmente, van a determinar la tensión eléctrica en la resistencia teórica para cada valor de frecuencia y van a realizar una tabla que contenga los datos teóricos y experimentales. ¿Cuáles son los experimentales? Los exportados del programa ya sacada la magnitud y con su porcentaje de error. Esta tabla es gigante, gigantesca. Entonces, a la hora de ponerla en el reporte, pueden poner una tabla que solo contenga puntos importantes, unos puntos ahí de toda la tabla, los más importantes, que igual se pueda denotar la forma de la gráfica. Y ponen la tabla completa con todos los datos y todos los porcentajes de error en un apéndice y citan ahí pues que en el apéndice se pueden encontrar todos los datos. Por último, dice realiza las gráficas del teórico y experimental. Entonces esos mismos datos de las tablas los grafican y obtendrían pues las curvas. Como esto es un simulador, estas curvas deberían ser muy, muy, muy similares a las teóricas. Entonces, resumiendo, tienen que poner una tabla con datos teóricos y experimentales y porcentaje de error. Y
una o dos gráficas, porque pueden hacer las dos curvas en la misma gráfica de la respuesta a la frecuencia experimental y teórico. Pueden ponerla en dos gráficas separadas o en la misma gráfica, ¿no? Es decisión de ustedes. Y esta misma tabla y esta misma gráfica se repiten para cada parte del circuito. Entonces, al final, todo el reporte debería tener 3 tablas y 3 o 6 gráficas, dependiendo de cómo ustedes lo quieran trabajar. ¿Está claro todo? De mi parte sí, profe. Ok, genial. Ok, entonces si ya no hay más dudas y todo está claro, los dejo para que puedan empezar el reporte. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Pura vida, profe. Buenas tardes. Bueno, por allá. Gracias, profe. Ok, por allá. Gracias. Hasta Gracias, luego, profe. que la pasen bien. Nos vemos.